En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Sí, presidente, tengo una comunicación del senador Kenneth Pugh, que en todo caso en la sesión de sala que se está desarrollando, ya abordaron el tema de la Isla de Pascua, de proponer que se incluya en esta mixta que se va a constituir en algún momento ese tema, y parece que el Ejecutivo... Muchas gracias, pero todos recuerdan que tiene que ver con que la Isla de Pascua tiene normas especiales tributarias y por ende las leyes que se hagan en relación a cómo ayudar a la comunidad en el contexto de la pandemia sanitaria haga una excepción a los requisitos que tienen que tener en Isla de Pascua. Pasamos al objeto de la sesión, que es para continuar el estudio del proyecto que suspende temporalmente plazos en los procesos de negociación colectiva y otros. En la semana pasada quedó en evidencia que el Ejecutivo en el proyecto con la mayoría de la comisión teníamos un desacuerdo en la redacción del artículo tercero, creo que es, inciso tercero del artículo nuevo, y sí, a ver si se presentan indicaciones sobre el particular, donde el tema en discusión es de quién es el derecho y por ende la redacción de la propuesta de acuerdo mutuo genera evidentemente una discrepancia, y eso es algo que se está trabajando y se acordó trabajar. Lo dejo planteado porque el subsecretario lo había planteado. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta. Pedirle disculpas, la vez pasada tuvimos una descoordinación y no lo pudimos escuchar de forma adecuada. Entiendo que está la presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina, la señora Claudia Ramírez, el presidente de la CAT, don Hernán Méndez, y el presidente de la Federación de Trabajadores de Televisión de Chile, don Iván Mesano. Se les doy la bienvenida. Me gustaría ofrecerle la palabra en primer término a don Patricio, reiterándole nuestra satisfacción de que nos pueda acompañar en el día de hoy. Don Patricio, tiene la palabra. Hola, primero que nada, dar los agradecimientos que se considera la Federación de Trabajadores del Cobre. Ya se mencionó Patricio Elgueta, representante de 24 sindicatos que son de Trabajadores del Cobre y también de la empresa privada que son de Anglo American. En esta situación, para ir al punto claramente y precisamente, ya nosotros como Federación de Trabajadores del Cobre, que representamos más de 14.000 trabajadores, lo sumamos a las opiniones que han dado las organizaciones hermanas con respecto a los reparos del tema del proyecto, donde tiene que ver con el tema de la autonomía y la libertad. Tengo que esperar que vuelva. Se le fue. Está sin micrófono. ¿Se cortó la comunicación? Ahí sí. Ahí sí. Sí, se cayó la señal. Sí, puede partir de nuevo. Ya, gracias. Les pido la disculpa pertinente porque yo me encuentro en Salvador en este momento, en la tercera región. Muy buen lugar. Ya, entonces, con referencia a esta situación que obviamente lo sentimos completamente necesario que el Parlamento y el Gobierno ya legislen estas materias de dar respuestas a las diferentes situaciones que se han presentado por este tema de la pandemia y obviamente las restricciones al decretarse el estado de excepción constitucional. Entonces, en ese sentido, la existencia de algunos intentos, vemos de algunas partes, de aprovechar esta crisis para imponer medidas altamente restrictivas y con un claro contenido neoliberal. Siguiendo con este análisis, ya como organización sindical, que ya le dijimos que representamos a más de 14.000 trabajadores, ya lo encontramos con esta hipótesis dentro del tema del proyecto. Y de ahí la suma urgencia de contar con una solución legal que los permita de estas prácticas
derivadas que fueron del estado de excepción. Y acá, segundo tema, queremos decir que las facultades del sindicato debe ser clara y precisa como titular de las negociaciones colectivas, en determinar las fórmulas legales y la suspensión o la postergación. ¿Y por qué lo decimos en este contexto? Porque ustedes saben que en los procesos de negociación colectiva nos preocupa por la omisión del derecho de la dirección del trabajo en jugar un rol más activo con estas situaciones, y obviamente se generan desconfianza. Ya de buscar que ambas partes tienen que tomar el acuerdo, nos parece sumamente perversa, ¿ya? ¿Por qué? Porque los quita un poder desigual entre el empleador y el tema del sindicato. Está yendo, presidente. Se nos cayó el presidente. Se nos cayó el presidente de la FTC ahí de vuelta. Tengo muchos problemas de señal, no sé si me escucharon. La última parte no, repítala nomás. Ya, con respecto al tema de que se dé el tema del común acuerdo, en esa parte. Vemos que ustedes no están de acuerdo con eso por ningún motivo. Sí, correcto. Nosotros como sindicato, ya lo mencionábamos, ya consideramos que en el fondo debería darse la titularidad en el sindicato, que puedan decidir si ellos negocian colectivamente, ya que si se da esa instancia, que las partes se coloquen como un acuerdo, obviamente aquí va a estar la relación del tema del más fuerte. En este caso, obviamente que vamos a ver que va a primar la situación del empleador en contra de la voluntad de los sindicatos. Este es un hecho fundamental histórico, ya, y también en el tema laboral, y obviamente el derecho sindical que te permite y que nosotros sentimos que te restringe la libertad con respecto a este tema, y obviamente lo que está en el tema de constitucional. Siguiendo, obviamente, con esta línea, estimado, ya nosotros también en una parte del proyecto consideramos ya esta hipótesis de la negociación colectiva, ya sea en el artículo 1 y segundo y tercero, solo como los procesos electorales de la directiva, y también lo sumamos a las directivas sindicales y de los delegados sindicales que está en el Código del Trabajo. Y ahí también tenemos mucho que decir porque lo encontramos, como yo le decía al principio, lo encontramos con un sindicato en División Andina, que es el sindicato CIL, ya que tenía su vigencia, vencía el 11 de abril. Entonces, en ese sentido, que este sindicato representa a más de 600 trabajadores, y obviamente hoy día, del 11 de abril hasta la actualidad, ya los dirigentes sindicales han pedido, ya ellos hicieron su situación con la Inspección del Trabajo, donde hemos tenido nula respuesta, y por eso obviamente estábamos pidiendo a ustedes que le den una suma urgencia, porque en este momento podemos decir que el sindicato se encuentra céfalo. Hemos pedido los buenos oficios, en este caso a Codelco Chile, para que los permitan en ese lapso que se da la ley, o que busquemos un espacio ya que puedan colaborar con los dirigentes sindicales, y en este sentido ha sido sumamente, para no decirlo, dificultoso. No hemos tenido respuestas claras de parte del empleador, incluso Se nos cayó. ¿Aló? Se cayó nuevamente la señal, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya, entonces, como yo le contaba antes que se cayera la línea, y discúlpeme la pertenencia, pero como le digo, estoy en la tercera región en Salvador, los encontramos con esta situación del sindicato CIL, y obviamente no tenemos una respuesta acorde y colaborativa en este caso con nuestro empleador, que es Codelco Chile Edison. Los da esta situación que lo encontramos, y los trabajadores se encuentran acéfalos, incluso
la empresa ha insinuado que estos trabajadores los tienen en status quo para saber qué es lo que puede pasar de aquí en adelante con ellos, ya que, como yo les dije, la vigencia sindical terminó el 11 y ya estamos a esta fecha y obviamente no sabemos cómo puede dar la empresa o aprovecharse de esta situación alguna empresa o en este caso como Codelco. ¿Ya? Y por eso hacemos estas indicaciones. Y lo otro, que también lo encontramos una situación para mayo, que tiene que ver con los sindicatos de Chuquicamata. En este sentido, los sindicatos de Chuquicamata también han hecho algunos nexos para que puedan hacer las elecciones sindicales, pero no han encontrado algún obstáculo. Entonces ellos también los plantean que si las condiciones que van a hacer, porque ellos están planteando hacer las votaciones en el mes de mayo, pero si las condiciones sanitarias se dan, que se puedan dar esta situación. Pero lo encontramos con a veces en el estado de excepción, en estas situaciones que no pueden hacerse votaciones sobre 50 personas. Entonces también hay unas situaciones de que lo encontramos con una cosa que... Se siente. Don Patricio, ha vuelto. Sí, entonces siguiéndose nuevamente el sistema para hacer más, aprovechar el tiempo que lo están dando, ya la dificultad que lo encontramos en los sindicatos de Andina, que ellos han querido pedir información a Codelco y obviamente no le entregan la información requerida porque en este momento ya no son dirigentes sindicales. Entonces, obviamente lo encontramos con un vacío y por eso queremos, en este sentido, y los espacios que ustedes lo están dando para que puedan plantearse y tener las mejores cartas que nos puedan ayudar al movimiento sindical. Y por eso pedimos consumo. Y para finalizar, porque la señal está pésima, no cualquier solución, sino que un pleno respeto a nuestra autonomía sindical y libertad sindical para el bien de las organizaciones sindicales. Eso es por mi parte. Muchísimas gracias, presidente. Para nosotros como comisión es muy importante escuchar la voz de la Federación de Trabajadores del Cobre. Entendemos que la urgencia para ustedes, por sobre todo, es garantizar la autonomía, la libertad sindical y, por otro, resolver con gran velocidad el problema del mandato de los dirigentes sindicales en las dimensiones que ustedes nos han planteado, que es la mayor urgencia en el corto plazo, para que no queden situaciones como la que está ocurriendo, que usted nos ha descrito. Muchas gracias, don Patricio. Muchas gracias. Okay. Quiero ahora pasar a ofrecerle la palabra a don Iván Mesano. No sé si está. La señora Claudia. Ahí está don Iván. Don Iván, el presidente de la Federación de Sindicatos de la Televisión de Chile. Darle la bienvenida a don Iván. Gracias. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Tienes bajo el volumen. ¿Eh? No, si lo puedes subir un poquito para el del micrófono. Vamos a ver si está todo al máximo. Voy a tratar de acercarme. ¿Me escucha ahí mejor? ¿Me escuchan ahí mejor? ¿Aló? 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 ¿Me escucha? Del Bluetooth tiene que subir aún más el volumen. De repente usar el... No, ahora está sin micrófono. Activar el micrófono.
¿Tú puedes reiniciarle el audio? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahí sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Sí. tienes que hablar fuerte. Sí, voy a hablar fuerte, no se preocupe. Primero que nada, muchas gracias, un saludo a todos los dirigentes, los exponentes en esta comisión, un saludo, presidente, a usted, y a los agradecimientos por poder, por la consideración de invitarnos a ser escuchados. Los trabajadores de la televisión estamos conscientes del terrible momento que nos toca vivir, digamos, como humanidad y como país. Lamentamos profundamente los efectos y consecuencias humanas que esta pandemia ha causado y pueden causar, y solidarizamos con el dolor, la preocupación y la incertidumbre de nuestros compatriotas. Yendo directo a este proyecto de ley que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, que nace de esta situación mundial, global. El proyecto de ley aborda transitoriamente ciertos efectos y toca 5 puntos, que es la suspensión de las negociaciones colectivas, ¿no es cierto?, prórroga de contratos colectivos, prórroga de procesos electorales y de sus directivas en ejercicio, suspensión de plazo de prescripción y faculta la Dirección del Trabajo para realización por vía electrónica de comunicaciones y gestiones y trámites. En lo particular, presidente, quiero detenerme en 2 puntos de esto y en definitiva al final poder tocar un tercero. Respecto de la suspensión de la negociación colectiva, la verdad que coincidimos con las anteriores exposiciones en la anterior reunión respecto de los visos de inconstitucionalidad que podría surgir de promulgarse o de avanzar en este proceso. Claramente se ha expuesto por otro y coincidimos también que el artículo 19 en sus numerales 16 y 26, 16 consagra el derecho de la negociación colectiva como un derecho de los trabajadores, y el artículo 26, que es la numeral de clausura de este artículo 19, lo dice claramente, que ninguna ley podrá, ¿no es cierto?, afectar en su esencia los derechos consagrados en esta cosa. Y obviamente que esta situación, que es excepcional, no puede significar conculcar derechos de los trabajadores. El derecho es una prerrogativa y debe quedar y seguir en los mismos titulares, digamos. Los trabajadores son conscientes y responsables. Por tanto, el alcance de esta ley debe ser con una mirada restrictiva, no de números abiertos, sino totalmente de números cerrados. En los casos que así lo ameriten y quedando su ejercicio y su ejecución en los trabajadores. Hoy tenemos, presidente, probablemente una oportunidad de chequear y ver cómo están las relaciones laborales en Chile. Hoy día lo que promueve este proyecto, tal como está, probablemente no tiene sintonía y tal vez desconoce tal vez cómo han evolucionado las relaciones laborales y la capacidad de diálogo entre empresas y trabajadores. El Código del Trabajo y los derechos laborales, probablemente todos estamos en conocimiento, tienen su esencia de proteger la parte más débil de la relación laboral. Pero así todo, ese fundamento esencial hoy día podría ser transgredido. Por eso, como federación, como sindicato, no estamos de acuerdo en que este proyecto prospere en ese sentido, sino todo lo contrario. Nos parece sustancial que el derecho siga perteneciendo a los trabajadores y no por una situación excepcional y transitoria se pueda transgredir y conculcar este ejercicio y este derecho. También decirle que respecto de la facultad del punto 5 que se le otorga en este proyecto de ley a la Dirección del Trabajo, nos preocupa y nos parece que podría ser un elemento que pudiera transgredir otro derecho que tienen los trabajadores,
que es la posibilidad de afectación del derecho de reserva que tienen los trabajadores ante un posible finiquito electrónico. Este trámite que realizan por esta vía debería contemplar, si es que sigue este espacio prosperando, debería al menos contemplar una posibilidad, ¿no es cierto?, de un espacio donde poder ejercer este derecho, que implica la posibilidad de discutir las diferencias que pudiesen existir al momento de que un trabajador o varios trabajadores fueran despedidos. Si no, estaría de avanzar sin este espacio, ¿no es cierto? Se estaría actuando administrativamente y fomentando la desigualdad entre partes, digamos, por vía administrativa. Quiero señalar, presidente, que en una resolución de la Corte de Apelaciones, porque antes se daba el contexto de que un trabajador era despedido y su finiquito, como ustedes deben saberlo, era enviado a una notaría que trabajaba con el empleador. Al momento de ir el trabajador a cobrar su finiquito y tratar, o al menos, de hacer reserva de derechos, este ejercicio en la notaría, al final no le pagaban lo que él reclamaba de lo no discutido de ese finiquito, digamos, y le impedía poder ejercer esos derechos, generalmente por la necesidad que tiene un trabajador al momento de ser despedido de contar con ese finiquito en lo pecuniario, digamos, ¿no? Esta resolución, eso pasaba antes, y la Corte de Apelaciones, el presidente, ha resuelto, y acá tengo en el oficio 285 del 2019, que es lo que tengo acá, y dice lo siguiente, que le da el favor y se imparte como instrucción general a todos los señores y señoras notarias de jurisdicción que deberán permitir que los trabajadores formulen reserva de derechos en los finiquitos sin condicionar a la entrega de estos a los dineros a la falta de esta reserva, precisándose que no es obstáculo para ello la circunstancia de que el documento haya sido previamente suscrito por el empleador. O sea, esto está resuelto, presidente, por la justicia, digamos, ¿no? Y hoy día cualquier trabajador en una situación normal va a una notaría a cobrar su finiquito, tiene el derecho y la posibilidad de hacer reserva sin que no se le pague lo no discutido. Entonces nos parece que podría ser un elemento a considerar el generar, si es que por vía administrativa, y como sabemos, todo esto que se está legislando hoy día debería ser transitorio, ¿no es cierto? Por lo que dure esto, debería considerar por lo menos pudiesen hacer esta reserva de derechos y que lo no discutido se les cancele. Otro punto, y para finalizar, presidente, creo que es importante contarles que nosotros, como sindicato de Canal 13, yo soy presidente del sindicato de Canal 13 y de la Federación de Sindicatos de la Televisión, teníamos un proceso electoral que era el 31 de marzo. Obviamente no pudimos realizarlo. No pudimos realizarlo por la circunstancia de estar nuestro empleador y nuestro ejercicio laboral en Providencia, producto de la cuarentena que se decretó en este espacio, y también por las medidas que ha tomado la empresa respecto a trabajar con la menor dotación posible y el teletrabajo, ¿no? Está trabajando generalmente los canales y los medios de conexión con dotaciones muy pequeñas, generalmente el 20%. Entonces, todas esas circunstancias han hecho que no se puedan realizar los procesos electorales. Nosotros mandamos el 25 de marzo a la Dirección del Trabajo solicitando un dictamen respecto de la postergación de las elecciones sindicales y la ampliación del periodo de vigencia de las directivas. Obviamente nos respondieron en el sentido de que estaba este proyecto de ley también y que deberíamos esperar el resultado de eso. Por eso la urgencia también respecto de
ese punto nos interesa mucho que esta ley prospere. Solo para terminar y volver a agradecerle el habernos invitado y darnos esta oportunidad, quiero recalcar que al menos en la televisión existen la altura para abordar conscientemente y la responsabilidad conscientemente desde los trabajadores. No veo por qué no podría existir la conciencia y la responsabilidad frente a un hecho como este, si es que a algún sindicato le toque negociar colectivamente y poder evaluarlo en su momento. Yo creo que se está menospreciando con ese artículo de este proyecto las capacidades de los trabajadores en poder ponerse en las circunstancias, digamos. Muchas gracias, presidente, y le agradezco mucho. Muchas gracias, don Iván. Quiero ofrecerle la palabra a Claudia Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad mi nombre es Claudia Muñoz Ramírez. En mi correo figuro con mi segundo apellido. Es mi correo el que figura el segundo apellido. Estamos olvidando al papá, está bien. Claro. Señora Claudia, tiene la palabra. Para mí primero está la mamá. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial también a las senadoras que también veo ahí, a la senadora Adriana Muñoz y a la senadora Carolina Goy. Un saludo especial para ella y el agradecimiento por habernos permitido como organización sindical exponer hoy día frente a este proyecto que suspende temporalmente los plazos de la negociación colectiva y otros. Para nosotros es muy importante dar nuestro testimonio hoy día. Ya nos preocupa bastante las características que tiene esta suspensión, porque es de pleno derecho y sin la necesidad del consentimiento de las partes. A todo esto afecta a todas las negociaciones, incluso aquellas en las cuales no hay derecho a huelga, como es el caso de nosotros como sindicato de una empresa estratégica. Innumerables empresas, de acuerdo a la resolución triministerial, ya que se promulga cada 2 años, más o menos alrededor de 100 empresas, que prestamos un servicio de utilidad pública, no tenemos derecho a huelga, y en esto abarca a las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, las empresas del gas, y algunas empresas también que prestan un servicio a la salud, como por ejemplo los que tienen servicio de diálisis. También afecta a todas las empresas, incluso aquellas que siguen funcionando y que se han visto afectadas y que generan importantes ganancias, como por ejemplo los bancos, que siguen funcionando a pesar que siguen funcionando con teletrabajo, nosotros también, en gran parte con teletrabajo, pero también con trabajadores presencial que turnos para mantener la continuidad del servicio que prestamos. Lo otro que nos preocupa es que tenga lugar durante el estado constitucional de catástrofe, por ahora 90 días, y sus renovaciones, que pueden ser hasta 1 año incluso, ya las que deben iniciarse los primeros 16 días siguientes a su término, o sea, contratos que venzan hasta los 60 días siguientes. Con esto se garantiza a la empresa una cantidad indeterminada de tiempo sin negociación colectiva y a los sindicatos se nos priva de conseguir beneficios. Por otro lado, si un sindicato de empresa o interempresa tiene socios en distintas regiones, el estado de catástrofe de una afecta a las demás, suspendiendo la negociación colectiva. O sea, principalmente afecta a sindicatos de grandes empresas, y sin importar la cantidad de trabajadores que estén en la región afectada, como por ejemplo, estos son los sindicatos los sindicatos de interempresa de empresas contratistas que le prestan un servicio a las empresas de telecomunicaciones, tan importantes hoy día que gracias a eso podemos estar a través de esta videoconferencia, como lo es Movistar, Claro, Entel, que siguen funcionando. ¿A quién beneficia esta suspensión más que nada? Creemos que principalmente beneficia a los empleadores, por lo menos así lo demuestra la ley 20.940 o reforma laboral que se aprobó en el anterior gobierno, en cuales los sindicatos llegaron rápidamente a acuerdos y muchas veces desfavorables
para que la calificación de servicios mínimos que se ve antes de iniciarse la negociación colectiva ya la suspendía. Y ha ocurrido incluso con empresas de la salud privada y que muchas veces le han suspendido la negociación colectiva por estar negociando los servicios mínimos. Empresas que no accederán a negociar reglado de mutuo acuerdo. Lo que decía Iván, generalmente aquí las empresas imponen, o sea, hay una debilidad en el mundo sindical que generalmente las empresas imponen y lo que harán es presionar a los sindicatos para que suscribamos convenios colectivos más precarios. Hay que recordar que la negociación colectiva es la única instancia que nosotros tenemos de mejoras salariales para todos los trabajadores y trabajadoras del país, en muchas grandes empresas. El bono de término también representa más del 50% del presupuesto de las negociaciones colectivas en grandes empresas. En negociación colectiva, el empleador en realidad compra el plazo, ¿ya? Y en esto se ve reflejado en el bono de término, ¿ya? Y en este proyecto lo que se está haciendo es regalarle plazo a las grandes empresas. Por ejemplo, el bono de negociación colectiva se devenga mensual por la cantidad que dura el contrato colectivo, se pagan las imposiciones de incluso ese bono de término de negociación en los meses que dura el contrato colectivo. Lo otro, bueno, ¿es constitucional la suspensión de negociación? Afecta la negociación colectiva de los trabajadores y la posibilidad de obtener mejoras salariales, en cambio se favorece a los empleadores. Duración de la prohibición queda sujeta a la decisión del presidente. Renovación del estado constitucional de catástrofe con acuerdo del Congreso. Esta facultad excede las facultades del presidente en estado constitucional de catástrofe. Creemos que no es necesaria la suspensión de la negociación colectiva en un primer sindicato de la empresa, porque además el empleador puede pedir la calificación de servicios mínimos y con eso ya suspende el ejercicio de la negociación. Ahora, con este proyecto igual se pueden generar otras alternativas, o sea, reconocer el derecho del sindicato a decidir si negocia o no, permitir a las partes suscribir prórrogas de la votación de huelga en las negociaciones colectivas, permitir a las partes prórrogas de instrumentos colectivos vigentes en negociaciones aún no iniciadas. La DT igual autoriza que siempre y cuando no se exceda el plazo de los 3 años, permitir a las partes suscribir instrumentos colectivos de breve duración, meses y quizás un año por el tema de la crisis sanitaria. Y en el caso de prórroga del instrumento vigente, descontar la duración del próximo contrato colectivo que se negocie en serio, no regalarle plazo a los empleadores. Ahora, una de las cosas que se han dicho es que no se puede ejercer la votación de huelga, por ejemplo. Aquí, ayer nomás se firmó un contrato colectivo de una federación de Walmart, y el cual afectaba a sindicatos de distintas regiones, ¿ya? De Santiago, de Viña del Mar, de Valparaíso, de Concón, de Quilpué, de Peña Blanca. Es posible negociar y todos hablan de una nueva normalidad. Los sindicatos han mostrado esa capacidad de adaptarse. Ahora, la suspensión de la negociación colectiva que no sea la moneda de cambio para solucionar el problema de renovaciones de las directivas sindicales. Es importante, sí, que las renovaciones de las directivas sindicales, pero no así que se nos suspenda las negociaciones, porque no existe el mutuo acuerdo con los empleadores. Bueno, aquí hay un comunicado de la Federación en el cual se encontraba en pleno proceso de negociación colectiva, de la cual firmó ayer, y finalmente queremos decir que creemos que como organización sindical, si se pretende con este gobierno resguardar nuestros derechos y acceder a ellos a condiciones que permitan este auténtico, igualitario y completo ejercicio de la negociación colectiva, nos reconozcan el derecho a nosotros a decidir. Y que si ya los trabajadores tenemos limitado el derecho a huelga, incluso en nuestro caso prohibido, no nos ocupen de excusa para otorgar beneficio a los trabajadores de grandes empresas. Muchas gracias, presidente, que tengan una buena tarde. A nombre del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina. Ahora a doña Magdalena Castillo. Tiene la palabra doña Magdalena.
Señora Magdalena, ¿nos escucha? Tiene la Claudia. palabra. Tiene que... No, es que le estamos ofreciendo la palabra a la otra persona, Claudia. Después te vamos a hacer consulta. Queremos escuchar a la última invitada y después les vamos a hacer preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estimado senador, perdón. Adelante. Primero que nada reciban un saludo fraterno de parte del Comité Ejecutivo de la Central Autónoma de Trabajadores, a usted, las senadoras y senadores que están presentes, y agradecer el acoger nuestra petición de ser parte de esta discusión, porque creemos que tenemos mucho que aportar. Hay algunas situaciones que se están generando y no está de más repetirlas. No ser incisivos, pero decir que estamos siendo afectados por una pandemia mundial, que es importante la vida de las personas, pero también tenemos que tener claro que aquí se están pagando costos y los costos los estamos pagando los trabajadores y trabajadoras. Queremos dejar muy claro que este proyecto, de alguna manera, que está ingresado como suspender temporalmente los plazos de los procesos de negociación colectiva y otros, que atañe también a las reelecciones de los directores sindicales, nos tiene bastante preocupados, porque si bien hoy día sentimos que, bueno, entre paréntesis, nosotros mandamos un documento escrito tratando de complementar todo lo que voy a decir con 5 minutos, no puedo reducir 11 páginas. Ya, por favor, voy a tratar de ser breve en los 5 minutos para que sigamos avanzando. Bueno, sabemos que esta situación de pandemia mundial nos está afectando como territorio nacional a todos los trabajadores y trabajadoras, y sentimos que de alguna manera hoy día el gobierno está usando este decreto que él generó, el decreto 104, para impulsar varios criterios que él tiene en materia laboral, y específicamente nos referimos a la flexibilidad laboral, a la menos protección de los trabajadores desde la dirección del trabajo, a las rebajas salariales, al no pago de remuneraciones, a la suspensión arbitraria e ilegal de nuestros empleos, a la pérdida de fuentes laborales, a la aplicación del artículo 161, inciso 1 del Código del Trabajo, necesidad de la empresa y el seguro de cesantía, entre otros. Nosotros entendemos y estamos conscientes de la situación de la crisis sanitaria, y obviamente creemos que es necesario que se deben tomar todas las medidas de prevención y atenciones médicas que se requieran para salvar las vidas de los seres humanos de nuestro país. Pero esto tiene que ser, aunque sea un costo tremendo, parte del empresariado y parte del Estado también. Lo importante aquí es salvar vidas y no privilegiar el capital, lo hemos dicho en varias instancias. Los últimos anuncios legislativos en materias laborales que ha hecho el Ministerio del Trabajo, amparado en el Decreto Supremo 104, que buscan suspender la negociación colectiva vigente e impedir a los sindicatos que no tienen instrumento colectivo iniciar una negociación colectiva vigente, que no se sabe en qué condiciones, y a ello agregamos que se busca debilitar de alguna manera el movimiento sindical, impidiendo la reelección de los dirigentes sindicales. Ante esto nosotros hacemos un llamado y queremos manifestar claramente que, se ha legislado en este sentido en esta contingencia sanitaria y además administrativamente, vulnerando derechos conculcados a través de la propia Constitución política, a través de los convenios internacionales que son parte de la Constitución política y aprobados por este Parlamento. Y creemos que estas últimas intervenciones o proyectos de ley son manifiestamente inconstitucionales, porque se excede ampliamente en el marco constitucional y legal que rige al estado de catástrofe, por lo cual la suspensión, prórroga o imposibilidad de las negociaciones colectivas no puede quedar indexada o sujeta a la declaración o renovación del estado de catástrofe, atendiendo a que la Constitución en sus artículos 39 y 41 no le concede esta atribución al presidente de la República.
la Central Autónoma de Trabajadores nunca ha sido convocada o invitada por el gobierno a un diálogo para tratar estos temas. Hoy afectan gravemente a los trabajadores y adicional a eso, el Consejo Consultivo Laboral tampoco están representadas las otras 3 centrales que existen. Hoy día tenemos 4 centrales a nivel nacional y solo una está participando y siendo, entre comillas, escuchada. Sentimos que los trabajadores y las organizaciones que representamos el resto de las centrales también tenemos que manifestar el derecho a manifestar y a dialogar y a hacer propuestas en función de lo que nos está afectando a todos los trabajadores, trabajadoras y al empresariado en general. Nosotros somos parte del sector privado y estamos negociando constantemente con el empresariado, pero cuando nos ponen estas leyes que vulneran nuestros derechos, nos dejan inhabilitados y esta famosa equilibrio que se debiera generar entre la dirección del trabajo y los trabajadores hoy día nos está perjudicando más que ayudando. Entonces sentimos que especialmente la dirección del trabajo no está jugando el rol fundamental que debe tener, el de proteger al trabajador, y hoy día nos está generando de alguna manera, o vamos a decir que está vulnerando y violando leyes que ya están establecidas, haciendo sugerencias por decreto o por, vamos a decir, por secretaría, leyes que están aprobadas en el Parlamento. Entonces sentimos literalmente que se están vulnerando nuestros derechos. Entonces cuando consideramos que este proyecto, especialmente el que rezaga la negociación colectiva temporalmente o suspende, es inconstitucional. Como decía antes, el artículo 39 de la Constitución Política dice que son atribuciones, dentro de las atribuciones del presidente de la República, declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se establecen en esta Constitución. Y el 39 dice: el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución asegura que todas las personas solo pueden ser afectadas por las siguientes situaciones de excepción: guerra extrema o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el formal desenvolvimiento de la Constitución, de las instituciones del Estado, dice. Y el 41 dice que el estado de catástrofe en caso de calamidad pública lo declara el presidente de la República determinando la zona afectada de la misma. Hago énfasis en el 43 que dice: por la declaración del estado de catástrofe, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al servicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad de la zona de catástrofe. Pero no tiene nada que ver con las leyes laborales o aprovechar de implantar reformas que flexibilizan de alguna manera la relación laboral y hoy día más que nada perjudican a los trabajadores que están siendo afectados por decisiones unilaterales que está generando este proyecto. Como Central Autónoma nosotros le pedimos por favor a esta Cámara, a la Comisión Trabajo del Senado especialmente, que no permita que este tipo de leyes sigan generándose y avalándose para seguir desprotegiendo a los trabajadores y trabajadoras que hoy día tienen algo de trabajo. Se están generando demasiado abuso entre los empresariados, especialmente ayer vimos retail, yo vengo del sector retail y servicios, y en las empresas de servicio que hoy día están atendiendo se están generando más vulneraciones de lo que uno podría imaginarse. Y el tener o inhabilitar el derecho a la negociación colectiva o a poder ejercer el diálogo y poder entre las organizaciones determinar, se está vulnerando porque es un derecho de la organización, como lo fundamenta especialmente el convenio 87 y 98. Parece que me extendí, prefiero dejarlo hasta acá y responder las consultas, estimado presidente. Muchas gracias, Magdalena. Quiero ofrecer la palabra a los senadores. Ofrece la palabra. Señor subsecretario.
Sí, presidente, hola, ¿cómo está? Presidente, nosotros, bueno, estábamos escuchando atentamente el debate que se ha realizado y volver a comentar algo que planteamos en la sesión anterior, que este proyecto nace precisamente de la inquietud de parte del mundo sindical, de la inquietud de parte también de los parlamentarios, de la misma comisión de trabajo, de regular una materia que entendíamos es compleja para los trabajadores, especialmente negociar en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus y especialmente con estados de catástrofe. Cuando uno escucha, obviamente, las opiniones de algunos de los dirigentes que acá se han manifestado, pareciera que lo que se solicita es que no se tramite ningún proyecto, que hoy día los sindicatos puedan negociar independiente de la realidad, independiente de si están las condiciones sanitarias para que puedan hacerlo. Y por lo tanto, me llama un poco la atención, pero evidentemente es una posición muy legítima y muy justa que plantean los dirigentes, pero que creo que va en contraposición con lo que al menos en la comisión y con el Ejecutivo veníamos conversando precisamente a petición de otra parte del mundo sindical. Por lo tanto, yo creo que es importante que podamos tomar una definición a este respecto. Nosotros como Ejecutivo, presidente, estamos trabajando en indicaciones al proyecto de ley, tal como le manifesté a usted anteriormente. Esperamos eventualmente estas indicaciones ingresarlas durante el transcurso del día, pero obviamente va a depender del curso que se le quiera dar a esta iniciativa. Nosotros creemos que esta es una iniciativa que lo que busca es proteger a los trabajadores para que, en primer lugar, no tengan que negociar en situaciones económicas complejas, porque entendemos que negociar hoy día para los trabajadores puede ser complejo, pero también negociar con condiciones sanitarias complejas. Pero la verdad es que hemos escuchado en esta comisión distintas visiones, han asistido varias, ya creo que 3 o 4 centrales sindicales, algunas dirigencias y federaciones y dirigencias de base y federaciones, y la verdad es que la opinión, al menos que hemos tenido del mundo sindical, creo que es diversa. Hay algunos que han planteado que sí les interesa este proyecto, lo decía la semana pasada Secundos Taylor, lo decía Arturo Martínez, que cree que estos proyectos son necesarios porque hoy día no están las condiciones para los trabajadores, pero también hay a quienes plantean que hoy día no sería necesario legislar esta materia y más bien negociar tal como se ha venido haciendo, y es un poco las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy, presidente. Muchas gracias. Mire, yo quiero, junto con los invitados que nos acompañan, en la sesión anterior, cuando se presentó el proyecto de parte del Ejecutivo, había una opinión sobre el artículo primero, que tiene que ver con el tema de cómo compatibilizar esta ley con lo que dice el Código de Trabajo y lo que reconoce la Constitución de que es un derecho de los trabajadores el negociar colectivamente. Y en ningún momento, por lo menos, la Comisión ha sido partidaria de cuestionar ese derecho. La discusión, y por ende manifestamos un reparo en la redacción inicial presentado por el Ejecutivo cuando planteaba el concepto del mutuo acuerdo y donde se le representó precisamente de que siempre es un derecho a los trabajadores, sea en estado de catástrofe como estamos ahora o en una situación de normalidad, el que los trabajadores puedan llevar a cabo una negociación colectiva. Y el Ejecutivo, en las conversaciones informales que hemos tenido, ha compartido esa opinión. La discusión es de la redacción para ser modificada en el inciso tercero del artículo primero, y que dice relaciona si es la mayoría de los trabajadores del sindicato los que pueden resolver, o si es la directiva sindical la que resuelve, o si es la comisión negociadora la que resuelve. Y esto tiene que ver con los diferentes momentos que ocurren en un proceso de negociación colectiva. Les cuento esto porque esto es parte de nuestro debate interno. Lo que sí parece urgente es ver cómo se aborda la situación de, uno, los contratos que se están por vencer de negociación colectiva,
y si es que no hay una negociación, si no hay condiciones de iniciar un proceso de negociación, ¿qué se debe entender? ¿Qué se debe entender en este tiempo? Porque hay plazos de fuero antes de la fecha de la negociación colectiva y posterior a ella, ¿cómo se entienden los fueros? Y también cómo se entiende, y quizás es la mayor urgencia, lo que es la vigencia de los mandatos de los sindicatos. Entonces, creo que en ese sentido la Comisión va a tener que abordar, y dependiendo de las indicaciones que el Ejecutivo pueda presentar, porque los parlamentarios no tenemos facultad en esta materia, porque la Constitución lo reserva exclusivamente a facultad del Presidente de la República o el Ejecutivo, ver si seguimos adelante con el debate sobre negociación colectiva, es decir, generar la posibilidad de que se suspenda o que siga según la decisión de los trabajadores. Yo diría que es el primer marco y tenemos que ver cómo se aplica eso de la decisión de los trabajadores. Es decir, el sindicato le consulta a sus socios para tener la opinión, porque en cualquier caso siempre el sindicato tiene que consultar a los socios para ver si sigue adelante una propuesta o no. Entonces yo diría que es el primer punto, no hay objeción, entiendo, entre el Ejecutivo, lo que hemos hablado con el subsecretario, con la oposición, que le hemos dicho que el mutuo acuerdo es dificultoso, pero el Ejecutivo ha planteado que tiene que estar garantizada la manifestación de la mayoría de los trabajadores del sindicato. O sea, hay que ver cómo se redacta eso. Eso ha planteado el Ejecutivo como punto. Y la otra es el tema más urgente, que es de la directiva sindical. Entonces deberíamos, como colegas, ver si nos dedicamos solo al tema de los mandatos de los sindicatos, vemos el texto o lo vemos el proyecto en su conjunto. Senadora Muñoz. Sí, presidente, creo que el tema de la negociación colectiva está bastante complejo. Hay distintas visiones desde el mundo sindical y eso hay que consignarlo, ¿no? Entonces, tenemos de todos los sectores la demanda de qué hacer con las elecciones de las directivas sindicales que se están venciendo. Y eso trae aparejado una serie de situaciones administrativas al interior de los propios sindicatos. Entonces, yo propondría, dado que el artículo 4, creo que es el que está el tema del artículo 4, ¿por qué no podemos, a través de alguna técnica, que ese lo despachemos? Porque es muy urgente. En cambio, yo me detendría, presidente, porque me hace sentido muchas de las intervenciones que han hecho dirigentes y dirigentes sindicales esta mañana. Lo dejaría a un debate de verdad más reposado y más responsable en el impacto que va a tener en un instrumento tan importante como es la negociación colectiva a nivel de los trabajadores, sobre todo en un escenario en que están siendo despedidos, en que hay rebaja salarial. Entonces, creo que es muy complicado legislar este tema a la rápida, presidente. Se ofrece la palabra, senador Alamán. Sí, muy breve. Mira, primero darle una explicación a los dirigentes que nos han acompañado en esta sesión. Estamos funcionando junto con la sala, entonces tenemos que estar desdoblándonos permanentemente entre el trabajo de la comisión y el trabajo de la sala. Yo, tomando las palabras de la presidenta del Senado, la senadora Muñoz, yo tengo la impresión que hay que darle efectivamente una vuelta al proyecto en su conjunto. A mí lo que me nace como reflexión es dejarlo, como quien dice, 1, 2, 3, momia es, porque yo lo que veo es una opinión bastante mayoritaria de los dirigentes, de los señores dirigentes sindicales, es contrario a lo que era la orientación original del proyecto. Y si eso es así, yo sé que hay opiniones divididas, por lo menos yo no soy partidario de generar, con todas las dificultades que hay, además un elemento más conflictivo y de mayor división. Entonces creo que tenemos que darnos, como dice la senadora Muñoz, un tiempo para revisar esto, para ver si tiene sentido continuar adelante con la tramitación del proyecto, sin perjuicio que se vea con detalle el tema de los fueros sindicales. Pero si no existe un margen, yo diría, contundente de consenso respecto a lo que es el corazón de la iniciativa, por lo menos ese corazón hay que simplemente con realismo no insistir en él y ver qué otros aspectos de la normativa que se ha puesto arriba de la mesa tiene que continuar adelante. Y ese es el examen que yo creo que tenemos que hacer a contar del término de esta sesión. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Senadora Goich.
Presidente, yo quiero quedarme, creo que el tema de las directivas es bastante más simple resolver efectivamente. El tema de la negociación colectiva se ha complejizado, comparto. Pero también quiero quedarme con aquellos planteamientos que nos ponían una imposibilidad práctica de cómo resolverla. Estoy pensando que esto lo estamos discutiendo a propósito de la pandemia. No queremos meternos en temas que son más complejos. Nos encantaría en algunas cosas avanzar, yo quiero decirlo con harto gusto, en titularidad sindical. O sea, hay temas pendientes ahí en lo legislativo, quiero decir. Pero quizás si simplificamos, o sea, a mí me parece toda lógica que por una situación de pandemia el sindicato, que además es titular de la negociación, pueda postergarla, si eso la vía es por mayoría de los miembros del sindicato, quizás ahí hay una discusión, pero dejar planteado eso. Lo que quiero ponderar es la necesidad de resolver un problema práctico hoy día, pero respetando, por supuesto, el derecho a negociación colectiva y la titularidad del sindicato. Yo no tengo duda, además, que la tiene, más allá de la discusión de fondo, pero quizás encontramos un tema práctico que resuelva justamente eso. Muchas gracias. Yo creo que en la comisión hay una coincidencia de que el tema de la renovación de los sindicatos y su mandato es una necesidad urgente para quienes tienen esa realidad. Hay un segundo elemento que es de mayoría, o quizás consenso, de que el impulso para el proceso de negociación colectiva no puede ser arrebatado a los sindicatos, es siempre una facultad de los sindicatos decidir si negocian o si postergan una negociación. No puede ser, creo que fue Claudia el que planteó esto de forzar el mutuo acuerdo, cuando no hay mutuo acuerdo, porque muchas veces el empleador no quiere negociar y por ende no se puede dejar eso en manos del empleador, es una decisión de los sindicatos. Pero la pregunta es, por ende, si es que hay condiciones de avanzar en el proyecto en su conjunto, en este entendido, o si vamos solo con lo de las renovaciones de los sindicatos, el mandato de los sindicatos. Entonces, a mí me gustaría, sobre ese punto, pedirle a la secretaria que nos pueda leer lo que es el artículo 4. Los primeros 3 artículos dicen en relación a los plazos de la negociación colectiva, los plazos de los contratos y el artículo 3 si es que los nuevos sindicatos pueden negociar. En la sesión anterior la mayoría de la comisión fue muy explícita en decir que no era partidario el artículo 3, porque los sindicatos siempre tienen que tener el derecho a iniciar una negociación, no se les puede prohibir iniciar una negociación. Entonces tenemos que ver si abordamos el primero y el segundo, como dicen los senadores, está complejo, pero el cuarto es un tema que podríamos ver. Se pediría a la secretaria si lo podemos leer para ver si es que hay que acoger modificaciones o no. Sí, presidente, pero primero hay que decir que este es un proyecto que tiene 7 artículos. Lo aprobamos en general en la otra sesión porque estábamos con discusión inmediata, pero el Ejecutivo ahora le colocó discusión suma. Entonces, en estricto rigor, no podríamos discutirlo en particular también con esta ¿En la urgencia. sala se está pidiendo la autorización para hacerlo a la vez? ¿Ah, sí? Ahora. Ya. Sí, pero estamos acá y acá esto es una cosa loca, presidente. Pero sin perjuicio del estado de calificación. Mi inquietud es ver si en el artículo 4, para poder avanzar, si hay dudas sobre el tema del mandato de los sindicatos, porque una alternativa que tenemos con el subsecretario es o retiran el proyecto parcialmente y quedamos solamente con el artículo 4 y permite enfrentar el problema más urgente, o presenta un nuevo, pero veamos si tenemos de acuerdo con el texto, porque el texto en particular no lo hemos visto y la senadora Muñoz quería hacer un complemento al texto. Entonces, por eso... Sí, senadora Presidente, Muñoz, es que primero. desde el punto de vista de la técnica legislativa, quiero consultar por su intermedio a la secretaria, podríamos, como estamos en particular, ir votando y rechazando todos los artículos que no corresponden al 4. Sí, pero hasta el momento nosotros no estamos autorizados para discutirlo en general en particular. Ese es el problema. Entonces lo pedimos en sala ahora. Es que David lo iba a plantear.
Ya, entonces que vamos a averiguar y ahí... Veamos el artículo 4. ¿Lo leo, presidente? Genera la predisposición si es que hay que modificar algo para efecto de la indicación. Correcto, para que el Ejecutivo... Ya. El artículo 4 propuesto por el Ejecutivo dice: tratándose de procesos electorales de directivas o delegados sindicales regidos por el Código del Trabajo o de las organizaciones regidas por la Ley número 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, que se hubieran iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, a que se refiere el artículo 1, y que no hubieran finalizado antes de su entrada en vigencia, o aquellos que debieran iniciarse durante dicho estado, se entenderán suspendidos en los mismos términos dispuestos en el inciso 1 del artículo 1. La vigencia del mandato sindical de directores y delegados sindicales, así como de directores de organizaciones regidas por la Ley 19.296, se entenderá prorrogada por el número de días que restaba para el término del plazo del mandato original al momento de decretarse el estado de excepción constitucional de catástrofe, contados desde su cese. Senadora Muñoz, tenía un... Senadora Goich, senadora Muñoz, senadora Goich. Hay una propuesta de una indicación, con un inciso tercero nuevo, que se refiere que para la terminación a que está referido el artículo 235 del Código del Trabajo, el número de afiliados a la organización sindical será el correspondiente al mes en que debió efectuarse la votación respectiva. Hace una acotación al número de afiliados al sindicato. ¿Y esa indicación dónde está? Yo la estoy leyendo. Estoy leyéndola yo recién. La estoy poniendo en la mesa, como un inciso tercero del 4. Entiendo que el alcance, si es que hoy hay una reducción de los trabajadores, se mantenga lo que había antes y que la coyuntura no afecte a que se reduce la cantidad de dirigentes que ya estaban con mandato. Senadora Goich. Presidente, yo aquí quiero plantear como una discusión parecida a lo que nos sucede en la negociación colectiva. Porque nosotros sí, por imperio de la ley, estamos prorrogando la vigencia de las directivas sindicales. En ese caso, ¿qué sucede con el principio del derecho colectivo, autonomía y libertad sindical si es que no es acordado también por la directiva? Esto es para que esté sobre la mesa. Me consultaron varias personas, varios laboralistas sobre el tema. Entonces, quiero tenerlo a la vista. Que en el fondo, aquí, por principio de autonomía de la directiva, o sea, del sindicato, ellos definen el mandato de su directiva, ¿no es cierto? Lo escogen. Y aquí lo que estamos haciendo es prorrogándolo por imperio de la ley. No pasa por la voluntad del sindicato, aunque de toda lógica, ¿no es cierto? Pero mi preocupación, y lo pongo sobre la mesa, es si no debería haber una expresión de voluntad del sindicato para eso, para que efectivamente no estemos contraviniendo un principio que tenemos que cautelar en la ley, que es un poco la misma discusión que nos pasa en la negociación colectiva, ¿te fijas? Sobre la mesa para ver y que esto quede bien resuelto. Muchas gracias. Subsecretario. Sí, presidente. Nosotros como Ejecutivo hemos manifestado desde el primer momento nuestra disposición a ver cuál es lo mejor, qué es lo que tenemos que legislar. Aquí este proyecto incluye varias materias, efectivamente, por una parte la suspensión y prórroga de los contratos colectivos, por otro lado lo que es la suspensión y prórroga de los mandatos de los dirigentes sindicales, que es el artículo 4 que acaba de leer la secretaria, artículo respecto al cual nosotros también tenemos comentarios en términos de indicaciones, porque ustedes se acordarán que en la sesión anterior uno de los problemas que se suscitó de la redacción actual del proyecto es de que retrotrae todo al estado de excepción constitucional. Y por tanto, uno de los acuerdos que habíamos tomado, y es parte de las indicaciones que nosotros obviamente esperábamos presentar, dice relación con que las actuaciones que ya son válidas, que ya se hayan realizado, darles validez, y por tanto que esta suspensión opera a partir de la fecha de publicación y de vigencia de la ley, y por lo tanto es una norma que hay que modificar. A mí me gustaría, presidente, que sin perjuicio obviamente del debate que podamos tener en esta sesión, que pudiéramos conversar cuál es el espíritu del proyecto, qué es lo que queremos mantener, qué es lo que queremos retirar. Nosotros como Ejecutivo obviamente podemos hacer el retiro del proyecto o de parte del proyecto, de manera de que acordemos bien qué es lo que queremos. Nosotros estamos disponibles a tener ese debate,
pero no me gustaría que lo tuviéramos en los 10 minutos que quedan de comisión, porque precisamente creo que tenemos que alinearnos respecto de qué materias queremos zanjar, y nosotros vamos a estar con esa disponibilidad y de esa manera presentar las indicaciones que correspondan, porque a lo mejor va a haber que eliminar algunos artículos o va a haber que hacer una modificación distinta a lo que veníamos conversando, pero planteo, presidente, a priori la disposición nuestra a buscar ese entendimiento y obviamente ver qué es lo que de mejor manera podemos legislar. A lo mejor vamos a tener que avanzar en lo que es elección de dirigentes, vamos a tener que darle una doble vuelta a lo que es la suspensión de las negociaciones, pero no me gustaría, presidente, que lo hiciéramos apurado, precisamente porque nosotros estábamos terminando de redactar, y lo hemos conversado, indicaciones para presentar el día de hoy, pero que quedan un poquito sin piso si no zanjamos estos temas en una conversación. Muchas gracias, senadora Goich. Después le voy a dar una opinión. Presidente, ahí me gustaría como que nos pusiéramos de acuerdo en cómo ordenamos lo de las indicaciones, el trabajo de las indicaciones, porque nosotros habíamos acordado la semana pasada trabajarlas. Eso tiene obviamente su correlato con la solicitud hecha en la sala, claro, por formalidad. Pero para nuestro trabajo hay una propuesta que elaboramos, por lo menos en el caso nuestro grupo de asesores, esa ponerla sobre la mesa. El Ejecutivo tiene conocimiento informal sobre eso, nos quieren hacer una contrapropuesta, entonces a mí me parece que sería importante poder ordenar eso para ver en esto donde además el Ejecutivo tiene la iniciativa, nosotros tenemos el voto. Entonces, el cómo podemos proceder para ir despejando, porque mi impresión de lo que dice el subsecretario es que hay disposición a revisar temas que se puedan patrocinar. Entonces, darnos espacio para trabajar eso y establecer un plazo. Muchas gracias. Senadora Muñoz. Presidente, yo quiero insistir en el punto inicial que planteé de la premura en relación a la prórroga del mandato de las directivas sindicales. Lo que señala el señor subsecretario está bien, entiendo yo, para el tema de la negociación colectiva, que es un tema que se complejizó muchísimo. Y una vez definido aquello, entramos entonces en cuál es el procedimiento de presentación de indicaciones, vale decir, ya el tema más de técnica de trabajo. Pero resolvamos este tema que es legislativo y es político, presidente. Yo en realidad no estaría disponible a conversar sobre la marcha del marco de este proyecto de ley, el tema de la negociación colectiva junto con la prórroga de las directivas sindicales. Creo que esta prórroga es urgente. A mí me han llamado muchos sindicatos dirigentes, yo creo que a ustedes también, que hoy día no han hecho la prórroga y están teniendo problemas realmente en el pago de los trabajadores, de quienes trabajan, quienes son funcionarios, los sindicatos, porque los bancos al no tener la certificación de la vigencia no les entregan los recursos. Hay una serie de situaciones bien complejas administrativas que están obstruyendo el trabajo de los sindicatos. Entonces, por eso yo creo, presidente, que resolvamos esto, que es una decisión política que podemos tomar aquí en la comisión, de que vamos a tramitar en su mérito el artículo 4 con la propuesta que yo planteaba acá, que ha señalado la senadora Goich, que yo creo que es pertinente incorporarlo acá en el artículo 4, y despachar. Y yo diría, después que despachemos esto, pongámonos de acuerdo cómo tramitamos el tema de la negociación colectiva. Yo entiendo que han surgido 3 temas desde que se presentó el proyecto. El primer tema está en el artículo 1 sobre de quién es quién es el titular de la acción de la negociación colectiva, y donde la mayoría de la comisión, al igual que la mayoría de los que han sido invitado a exponer hoy y la vez pasada, no comparten el criterio del mutuo acuerdo y entiende que tiene que ser una decisión de los socios del sindicato o de los trabajadores. Yo creo que ese es un punto donde hay una posición. Si hay una indicación en ese sentido que reemplace el texto, se puede abrir a una conversación sobre esa materia, pero sin una indicación en ese contexto no se va a aprobar el artículo. Entonces, diría eso, y eso vale para el artículo 2 y 3, yo diría los primeros 3 artículos están amarrados en ese sentido. El artículo 4 tiene una urgencia, el Ejecutivo tiene que decir si lo va a tratar o cómo lo va a tratar, pero perfeccionarlo, y perfeccionando criterios de plazos ahí, porque lo ya obrado
se tiene que respetar. El artículo 6, que es el otro que genera ruido por todo el tema del finiquito electrónico, que es lo que hay detrás de la molestia. Ningún sindicato está en contra si han dejado su correo electrónico que le hagan notificaciones por correo electrónico. Eso no es el problema. Es lo otro lo que está generando el ruido. Entiendo que, y por ende, quiero proponer a la Comisión que el Ejecutivo nos pueda, en un plazo prudente, informar cuál es su voluntad en esta materia para ver si citamos a Comisión para avanzar en el tratamiento. Si no es posible llegar a un acuerdo de texto, le pediríamos que a lo menos separemos el proyecto y veamos lo de la vigencia de los sindicatos, los plazos y las prórrogas, respetando la voluntad siempre de los que quieran hacer una elección, donde exista condiciones que lo puedan hacer. Esto está pensado para aquellos casos donde hay, por la crisis sanitaria, dificultad de reunirse, de hacer asamblea, de usar locales de votación. Ese es el sentido. Valoramos mucho lo que ha hecho el sindicato de Interempresa líder, que lograron avanzar. Entiendo que fueron ellos o fue... creo que fueron ellos los que tuvieron un proceso de votación estos días. De Walmart fue, sí. Y a buena hora, pero entendamos que eso a veces sí, a veces no se puede hacer. Señor subsecretario. Presidente, muchas gracias. Comparto las apreciaciones que han manifestado por su intermedio los senadores, la senadora Muñoz, la senadora Goich, el senador Alamán y usted. Nos parece prudente y tomamos la palabra en términos de poder evaluar cómo seguimos con respecto al proyecto. Si es que hay una necesidad, y lo razonable sería separar y tratar por separado el tema de la elección de dirigente, entendiendo la urgencia que plantea la senadora Muñoz. En principio nosotros estaríamos disponibles, pero sugiero que primero veamos el contexto completo del proyecto y evaluemos si podemos seguir con el proyecto en los mismos términos, haciendo indicaciones al proyecto en su conjunto, o bien, para no retrasar la discusión, lo hacemos por separado, y cuenten con eso, con el compromiso del Ejecutivo, porque la verdad es que nosotros creemos que esto es una materia importante y entendemos también la premura que hay en el tema de las elecciones sindicales. Así que veamos cuál es la mejor fórmula para avanzar de la manera más responsable, pero también más expedita en relación a los puntos que trata el proyecto. Así que nosotros quedamos con la tarea, por así decirlo, de plantearle a la Comisión cómo vemos la posibilidad de avanzar en el proyecto y se lo plantearemos oportunamente. Muchas gracias, subsecretario. Quiero agradecerle a todos nuestros invitados, al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, don Patricio Elgueta, a Claudia Muñoz Ramírez, que nos ha acompañado del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina, a la representante de la Central Autónoma de Trabajadores, Magdalena Castillo, así como al presidente de la Federación de Sindicatos de Televisión, don Iván Mesano. Muchas gracias. Creo que usted tiene la posibilidad de compartir la información. La Comisión esperará si es que el Ejecutivo presentará indicaciones, en particular las inquietudes sobre la prórroga de mandatos, y siempre respetando algo que es un tema sustantivo, que la facultad de negociar siempre tiene que ser el impulso de los trabajadores, y eso es lo que ha generado la incomodidad, por decirlo de alguna forma, en el debate que había, dado que se planteó el mutuo acuerdo y eso no cuenta con la unanimidad para abordarlo. Si se redacta de otra forma y veamos si hay indicaciones de aquí a los próximos días, podemos avanzar, pensando que la Cámara tiene sesión a principios de la próxima semana para abordar estos temas. Senador, solo una cosita Doña muy Magdalena, pequeña tiene la para palabra. terminar. Sí, muchas gracias. Mire, súper importante, y quiero un poco tomar lo que manifestó el senador Alamán, y que es importante revisar. Nosotros sentimos que este proyecto es inconstitucional. No queremos que se generen leyes inconstitucionales y que tengamos problemas después de otra índole. Si es posible revisarlo, por favor, que se tome la instancia de qué tan inconstitucional es y se pueda salvaguardar de alguna manera la situación y no generar más conflictos
tanto con el Ministerio del Trabajo como con el Parlamento en general, porque esto ya nos genera otra y se desvirtúa el sentido del proyecto. Nosotros sentimos que se están vulnerando los derechos de buena manera, pero que aquí el presidente de la República, la Constitución no le da esta pertinencia de poder generar este tipo de leyes. Por lo tanto, sugerimos que se revise esa parte de constitucionalidad, por favor. Gracias. Entendemos, señora Magdalena, quizás tenemos dos visiones distintas sobre el tema constitucionalidad. El tema del mutuo acuerdo es un punto, y eso sí puede estar contrario a lo que dice la Constitución respecto de quién es el propietario, quién tiene el impulso a la negociación colectiva, que son los trabajadores. Eso fue parte del debate del Tribunal Constitucional, si es del sindicato o de los trabajadores, una parte del debate que existe. Otra cosa es si es que se puede hacer una ley como esta durante un estado de excepción. Esa es otra materia, ahí yo no creo que, en lo personal, no soy yo el que me tiene que pronunciar, puedo dar una opinión particular. Yo no creo que es inconstitucional discutir esto durante un estado de emergencia. Lo que es de dudosa constitucionalidad es el tema del mutuo acuerdo, porque se le arrebata un derecho que es de los trabajadores de negociar. Pero entendemos la inquietud que usted nos plantea. A mí eso es lo que ha generado el debate la vez pasada. Don Patricio. Presidente, mire, yo reitero en la primera parte, artículo 1, 2 y 3, nosotros hemos dicho que esto afecta a la autonomía y libertad sindical, pero me quiero retener al tema importante que hoy día nos preocupa como Federación de Trabajadores del Cobre, que es el artículo 4. En este sentido, nosotros lo queremos que se dé una suma urgencia porque tenemos sindicatos, y ya se los mencioné, como SIL de Andina, el Sindicato de Integración Laboral, donde hoy día ya perdió su vigencia sindical. Y en este sentido, al perder la vigencia sindical, obviamente ese sindicato se encuentra, que representa a 600 trabajadores, se encuentra acéfalo. Y en este sentido le hago un llamado al subsecretario porque no hemos tenido ya claridad de parte de la Dirección del Trabajo con respecto a esta situación. Entonces acá también no vemos colaboración de parte de Codelco en el sentido de que estos trabajadores puedan hacer la labor sus dirigentes sindicales. Pero también queremos agregar en este sentido que esta vigencia, si se logra dar de los mandatos ya antes indicados, se entenderán incluidas todas las prerrogativas y derechos laborales convencionales que gozan los miembros de los directores y delegados a la fecha de la creación del estado de catástrofe. En este sentido yo quiero ser claro, porque no es posible que hoy día, cuando nuestros dirigentes sindicales, que están dado que se venció esta fecha, no puedan representar a sus trabajadores y que la empresa principal del Estado, que es Codelco, no haga caso en el tema de los trabajadores y los tengan en status quo, esperando que se legisle en esta materia. Más que nada eso. Muchas gracias, Patricio. Yo creo que varios compartimos. Señora Claudia, que está pidiendo la palabra. Sí, pido la palabra solamente para aclarar algo que usted dijo, presidente, con respecto a los sindicatos. Los sindicatos no solamente somos las directivas sindicales, sino que son todos los trabajadores y las trabajadoras que están detrás nuestro, y van a ser ellos los perjudicados. Si muchos de los trabajadores que actualmente en esta nueva normalidad seguimos trabajando, como por ejemplo los trabajadores de los supermercados, quienes ellos, con todas las medidas de higiene, con todas las medidas de distanciamiento social, pudieron votar la huelga, y en el caso de nosotros, las empresas estratégicas, quienes nos han privado del derecho a huelga, ya tenemos también otros mecanismos como para hacer votaciones y en los cuales se puede, de alguna forma, se puede expresar la asamblea de forma total. A pesar de que estemos en teletrabajo, tenemos los mecanismos, y así como estamos haciendo esta videoconferencia, también los sindicatos estamos comunicados y ellos incluso están pendientes de esta sesión de aquí de la Comisión de Trabajo. Y quiero agradecer habernos dado la oportunidad ya para dar testimonio. Nosotros seguimos trabajando desde distintas instancias y hay muchos trabajadores del país que siguen trabajando en forma normal, guardando todas las medidas de seguridad e higiene para no de alguna forma producir tanto contagio. Así que muchas gracias, presidente, y a las senadoras y al senador Álamo también, que aprovecho de saludar. Muchas gracias, Claudia, pero le pediría lo siguiente, porque usted plantea un tema que termina estando en contradicción con lo que dice el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. El presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre dice que en ese sector tienen problemas
o han tenido problemas para hacer los procesos de elección y por eso necesitan la prórroga. Entendemos que la prórroga tiene que ser una decisión de los trabajadores, pero algunos al parecer sí tienen la necesidad. Por eso es lo complejo de este proyecto, porque en algunos sindicatos es más posible, en otros menos posible, y entiendo que lo que nos apela el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre es que se establezca una norma de excepción para lo que son la prórroga y plazos de sus directivas, porque no pueden hacer la reunión. Entonces, por eso solo se lo digo para entender la complejidad, porque esta es una petición que ha llegado a la Comisión de Trabajo, no es que haya nacido de la Comisión de Trabajo. Presidente, yo me refería a la decisión de los trabajadores de negociar colectivamente, de iniciar la negociación colectiva, porque el mutuo acuerdo no existe, porque siempre van a haber presiones, de la empresa. Disculpe, yo le entendía que se refería a los mandatos. Sobre el mutuo acuerdo todos tenemos una posición compartida con usted. De hecho, nosotros no rechazamos este proyecto, nosotros incluso presentamos alternativas que se pueden dar dentro de este proyecto, y que la suspensión de la negociación colectiva no sea la moneda de cambio para solucionar los problemas de renovación de las directivas sindicales. Solamente eso quería acotar, presidente. Muchas gracias, lo compartimos plenamente. Bueno, señor subsecretario, estaremos atentos, veremos lo que decían respecto a las urgencias, que va a depender de eso. Si usted repone la urgencia, podemos discutir en particular y en general a la vez. Si la retiran la urgencia, tendremos que esperar de un acuerdo a la sala. Pero los vamos a consultar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y teniendo que ir a votar ahí a la sala ahora, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.